Otro aspecto de especial importancia en materia procesal, mediante la introducción de la Ley de Seguridad Ciudadana, es el tema referido a la interceptación de comunicaciones. Con esta reforma se amplió el término de vigencia de la orden a 6 meses, antes tenía un término de 3 meses. Asimismo, se previó la posibilidad de prorrogarla con un control previo en armonía con fallos de la Corte Constitucional, pero no se señaló cuál es el término de la prórroga y eso puede presentar problemas de interpretación. De igual manera, en cuanto a la vigilancia y seguimiento de personas, en la actualidad, con la reforma introducida mediante la Ley de Seguridad Ciudadana, no es necesario contar con la autorización del director nacional o seccional de fiscalías, como debía hacerse en anterioridad a la introducción de la Ley de Seguridad Ciudadana, sino que basta, obviamente, con la autorización o con la decisión del fiscal y con el control del juez de control de garantías. De igual manera, en el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal, concretamente respecto del vencimiento del término que cuenta el fiscal o con el que cuenta el fiscal para adoptar decisiones en materia de presentación del escrito de acusación o de optar por la preclusión, el término se amplió en los eventos en que el funcionario no cumple con ese término. Se debe informar inmediatamente a su superior, como se venía haciendo, y el superior debe designar un nuevo fiscal, quien tiene un término de 60 días para adoptar la decisión. Ese término de 60 días puede ampliarse hasta de 90 días cuando se trata de concurso de personas o concurso de conductas en los hechos investigados. En lo que tiene que ver con las capturas y concretamente con el contenido y vigencia de la orden de captura, se introdujeron diferentes aspectos de especial importancia. En primer lugar, la orden de captura, que antes tenía una vigencia de 6 meses, fue ampliada a un término de 1 año. Y en cuanto al contenido de la orden de captura, se previeron algunas modificaciones de especial relevancia. Concretamente, es necesario que la orden de captura, además de los requisitos tradicionales, contenga un relato claro y detallado de los hechos por los cuales se produce la captura, así como un posible delito o el posible delito por el cual se está investigando, y de igual manera el nombre del fiscal que está adelantando la investigación. En materia de flagrancia, también se adoptaron decisiones bien interesantes. En primer lugar, se crearon algunas nuevas causales, concretamente 2 circunstancias nuevas de flagrancia. La primera de ellas relacionada con las personas que sean sorprendidas mediante videos en establecimientos o en lugares públicos y que sean aprehendidas con posterioridad. Esa misma regla se aplica para personas que sean grabadas en situaciones o en lugares privados, siempre y cuando se cuente con autorización del propietario de ese lugar. Una segunda circunstancia nueva de flagrancia es la que tiene que ver con la captura de una persona que se encuentra en un vehículo que momentos antes ha sido destinado para la comisión de una conducta punible. En este evento, obviamente, previa validación de la responsabilidad de la persona, se puede dar lugar a la captura en flagrancia. Finalmente, en el tema de flagrancia es necesario también resaltar que se estableció con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que en las circunstancias de captura en flagrancia, la aceptación de cargos solo producirá una rebaja de 1/4 parte de la pena. Otro aspecto de especial relevancia es la solicitud de medida de aseguramiento por parte de la víctima. Esta disposición se ha armonizado con pronunciamientos de la Corte Constitucional que ya venían de alguna forma dando esta posibilidad a la víctima. En la actualidad, con la inclusión de la Ley de Seguridad Ciudadana, se prevé la posibilidad de que la víctima directamente acuda a solicitar la imposición de una medida de aseguramiento, siempre y cuando la Fiscalía no haya querido o no haya optado por solicitar dicha imposición de medida de aseguramiento. En esos eventos, el juez debe en todo caso valorar y escuchar las razones o motivos por los cuales la Fiscalía General de la Nación no solicitó la medida de aseguramiento y sobre esa base procederá a decidir la solicitud de la víctima.
Finalmente, en lo que tiene que ver con causales de libertad, y concretamente esas causales de libertad por vencimiento de términos, se produjo un aumento en los numerales cuarto y quinto del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal. En primer lugar, en el numeral cuarto, se estableció que hay lugar a libertad por vencimiento de términos cuando han transcurrido 60 días desde que se ha realizado la formulación de la imputación y no se ha presentado el escrito de acusación, en armonía con lo señalado en el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal. En lo que tiene que ver con la causal contemplada en el numeral quinto del artículo 317 de la Ley 906 del año 2004, el término se amplió a 90 días, a 120 días, y comienza a correr ya no desde la presentación del escrito de acusación, sino desde la realización de la audiencia de formulación de acusación. Es decir, si transcurridos 120 días desde la formulación, desde la audiencia de la formulación de acusación, no se ha dado inicio a la audiencia de juicio oral, en esos eventos o en ese evento concreto procede la libertad por vencimiento de términos. En lo demás, el artículo se armonizó con disposiciones y pronunciamientos de la Corte Constitucional. Finalmente, en lo que tiene que ver con protección de testigos, se estableció protección de testigos o medidas adoptadas en cuanto a protección de testigos en las etapas de indagación e investigación. Finalmente, se prevé la posibilidad de protección de testigos en su imagen en las etapas posteriores del juicio y obviamente en las etapas previas. En cuanto a la protección de testigos en indagación e investigación, se prevé la posibilidad de ocultar o de proteger sus datos para efectos de brindar mayor protección a los testigos en los procesos penales. Quiero agradecerles por su atención, esperamos que sigan acompañándonos en los videos que estaremos realizando próximamente sobre temas relacionados con aspectos penales y temas relacionados con otras áreas del derecho de especial importancia y sobre todo de actualización para nuestros asociados. Muchas gracias.